con el dinero de nosotros, los contribuyentes, que estamos cansados, señores, de todo este tipo de hijepotadas, como decimos, señores. Por eso le caigo mal a miles. Por eso miles, cada día me escriben, miles amando, me mandan amor, miles me escriben deseándome la muerte, porque soy uno que todavía no me doblega a nadie, chicos. Han intentado contra mis clientes de mi negocio que tengo en los Estados Unidos. Han intentado con los negocios, por ejemplo, allá en Key West, miles de inspecciones a mi negocio en Key West. No, han intentado por donde quiera. Yo estoy esperando. De verdad que esta gente se está buscando problemas. Problemas grandes. La política es así, problemas grandes. Ahora, el cabo Martillo, este que está acá, va a regresar, dice el cabo Martillo. Vamos a ver. Quiero o no quiera el régimen, quiero o no quiera la dictadura. El régimen aplicó contra mí en estos últimos 5 meses la violencia, la tortura, las humillaciones a las que nunca habían llegado y ya habían sido excesivas durante los primeros 8 años en prisión y durante 6 meses también en la prisión de Aguadores en 19 y 2020, 6 meses que fueron terribles. Cuando aquello, la represión, los golpes, la violencia, la tortura, amarrarme al sol durante 5 horas, al sol del mediodía, sobre hormigas bravas que me picaban, sacarme de allí cuando yo estaba casi deshidratado, a arrastrarme por un piso irregular, excoriaciones, producirme excoriaciones por toda la espalda, amenazas hasta de muerte. Eso ocurrió allí en la prisión de Aguadores y el régimen no lo puede negar, aunque mientan, difamen, calumnien constantemente contra mi persona. Esto es lo que estaba diciendo a CNN, señores, pero yo le tengo algo más. Yo tengo, antes de venir Ferrer, todo lo bien que habló de las prisiones de Cuba. En entrevista, cuando iba también, se la hicieron acá. Tengo mucha evidencia en el día de hoy y lo vamos a sacar aquí. Vamos a sacarlo acá. Siga, Toscano. Contra otros muchos hermanos de lucha. Lo califico de exilio forzado, de destierro obligado. Era la única opción que tenía para salvar a mi familia, porque el acoso, la persecución, las detenciones, los robos, los asaltos, la violencia, el dejar a mis hijos sin alimentos, sin medicina, cada vez que la policía política asalta y allana mi hogar y se lo lleva todo, eso sin duda ha venido afectando muchísimo a mis pequeños hijos y a mi esposa y a mi familia en general. También ¡qué descarado! No solo asegurar, buscar la seguridad de mis hijos, sino también salvar mi vida. La única manera en que puedo encargarme de mis pequeños y de continuar la lucha en esta nueva etapa desde el exilio con la intención de regresar a Cuba, me autoricen o no me autoricen. Obvio que no me van a dar permiso para regresar, pero regresaré lo más pronto posible, quiero o no quiera el régimen, quiero o no quiera la dictadura. El régimen aplicó contra mí en estos últimos 5 meses la violencia, la tortura, las humillaciones a las que nunca habían llegado y ya habían sido excesivas durante los primeros 8 años en prisión y durante 6 meses también en la prisión de Aguadores en 19 y 2020, 6 meses que fueron terribles. Cuando aquello, la represión, los golpes, la violencia, la tortura, amarrarme al sol durante 5 horas, al sol del mediodía, sobre hormigas bravas que me picaban, sacarme de allí cuando yo estaba casi deshidratado, a arrastrarme por un piso irregular, excoriaciones, producirme excoriaciones por toda la espalda, amenazas hasta de muerte. Eso ocurrió allí en la prisión de Aguadores y el régimen no lo puede negar, aunque mientan, difamen, calumnien constantemente contra mi persona y contra otros muchos hermanos de lucha. Lo califico de... No. Yo te reté que en vez de estar haciendo entrevistas, te diera la capacidad de ir con un experto para revisar tu cuerpo de tanto que tú has pasado. Tú tienes que tener marca. Por eso te reto, Ferrer. De destierro obligado. Era la única opción que tenía para salvar a mi familia, porque el acoso, la persecución, las detenciones, los robos, los asaltos, la violencia, el dejar a mis hijos sin alimentos, sin medicina, cada vez que la policía política asalta y allana mi hogar y se lo lleva todo, eso sin duda ha venido afectando muchísimo
a mis pequeños hijos y a mi esposa y a mi familia en general. También buscando no solo asegurar, buscar la seguridad de mis hijos, sino también salvar mi vida. La única manera en que puedo encargarme de mis pequeños y de continuar la lucha en esta nueva etapa desde el exilio con la intención de regresar a Cuba, me autoricen o no me autoricen. Obvio que no me van a dar permiso para regresar, pero regresaré lo más pronto posible, quiero o no quiera el régimen, quiero o no quiera la dictadura. El régimen aplicó contra mí en estos últimos 5 meses la violencia, la tortura, las humillaciones a las que nunca habían llegado y ya habían sido excesivas durante los primeros 8 años en prisión y durante... Lo que yo veo, señores, y lo voy a decir algo, este tipo tiene más versiones de su vida que un capítulo de Caso Cerrado, señores. Escuchen esto. 6 meses también en la prisión de Aguadores entre 2019 y 2020, 6 meses que fueron terribles. Cuando aquello, la represión, los golpes, la violencia, la tortura, amarrarme al sol durante 5 horas, al sol del mediodía, sobre hormigas bravas que me picaban. A veces el héroe torturado, a veces el poeta reprimido, otras veces el hombre que no podía ni escribir un verso, y ahora el redentor que viene a liberar Cuba desde el sofá de Miami. Ay, mamita. Sacarme de allí cuando yo estaba casi deshidratado, a arrastrarme por un piso irregular, excoriaciones, producirme excoriaciones por toda la espalda, amenazas hasta de muerte. Eso ocurrió allí en la prisión de Aguadores y el régimen no lo puede negar, aunque mientan, difamen, calumnien constantemente contra mi persona y contra otros muchos hermanos de lucha. El régimen aplicó contra mí en estos últimos 5 meses la violencia, la tortura, las humillaciones a las que nunca habían llegado y ya habían sido excesivas. Oye, hace 5 meses el régimen, las torturas fueron excesivas y yo vi ese hombre salir de Santiago de Cuba bien vestidito, su cara de un color bueno, no una cara de una persona que ha recibido tortura. Ustedes saben lo que es tortura, señores. Pero más, yo vi ese hombre de Yara, Miami, 1 hora de vuelo de Santiago, salió directo de la cárcel, directo para el aeropuerto. La cárcel que supuestamente le hacían las torturas grandísimas. Y cuando llegó a Miami, Fundación Cubana Americana, la que proyecta el dinero. Después, al otro día, ese día por la tarde, inmediatamente entrevista a CNN. Después a Pentón. Después a los Pichiboy. Después a la rata de rancho. Señor, no deja, no ha parado. El hombre torturado. Da pena, señores, da pena. Durante los primeros 8 años en prisión y durante 6 meses también en la prisión de Aguadores entre 2019 y 2020, 6 meses que fueron terribles. Cuando aquello, la represión, los golpes, la violencia, la tortura, amarrarme al sol durante 5 horas, al sol del mediodía, sobre hormigas bravas que me picaban, sacarme de allí cuando yo estaba casi deshidratado, a arrastrarme. Norbis, yo le reté aquí en mi programa, y eso está en todo, en Riles y en todo, lo reté a él en mi programa, que fuera para que le hicieran todas las toses, todas esas cosas que hacen, veredicto, los golpes que le dieron, fotos y todo, eso, y lo cogemos y lo hacemos la denuncia al gobierno cubano. Pero ¿qué prueba tiene ese hombre en la boca nada más que hablar? Gracias que también tiene a los mismos que trabajaban con él, que fueron miembros de esa organización en Cuba, a esos mismos lo desmintieron a él. Por un piso irregular, excoriaciones, producirme excoriaciones. Fíjate, supuestamente no tenía ni para escribir, supuestamente no tenía nada, estaba aislado del mundo. No tenía para escribir, y como escribió la carta que mandó que tenía que para irse. No, pero ahorita van a ver cuando él después desmiente mismo que tenía hasta televisor dentro de la cárcel. Por toda la espalda, amenazas hasta de muerte. Eso ocurrió allí en la prisión de Aguadores y el régimen no lo puede negar, aunque mientan, difamen, calumnien constantemente contra mi persona y contra otros. Mira, cuando la policía te persigue tanto, tú terminas en Miami.
con visa, escortas diplomáticas. Qué casualidad, ¿verdad? Los verdaderos presos políticos lo desaparecen o lo deportan sin cámara. Pero tú, Ferrer, lo firman hasta cuando se tropieza con la mesa. ¡Pácata! 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 Por muchos hermanos de lucha. Pasé más de 3 años en aislamiento total del 21 al 25. 22 meses sin visitas familiares, sin ver a mi familia, 14 meses sin un pedazo de papel o de lápiz porque me querían impedir hasta escribir una nota, escribir unos versos, querían hacerme la vida lo más difícil posible. Recibí... Escúchame, ni un papel le daban. Oh, no le daban un papel. No, yo lo tengo por acá el papelito. Se lo pedí prestado a alguien. Míralo acá, mira. Míralo ahí, mira. Mira el papelito ahí. Ferrer. Mira tu letra, Ferrer. Sí recibo los libros y los medicamentos. La Java anterior. Gracias a todos. Acabo de recibir lo a la hora enviaste. Te amo. ¿Qué es eso? Ni un papel. Me acabas de decir que tú no recibías ni un papel. Escuchen esto. Escuchen esto. ¿Dónde está el Ferrer ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Estoy un poco fuera del lugar. Vamos a quitarlo acá y vamos para Ferrer. Aquí. De los militares que me han dejado secuelas, daños, incluso producirme escoriaciones por toda la espalda, amenazas hasta de muerte. Eso ocurrió allí en la prisión de Aguadores, y el régimen no lo puede negar, aunque mientan, calumnien contra mi persona y contra otros muchos de lucha. Pasé Escucha. más de 3 años en aislamiento total del 21 al 25. Aislamiento total del 21 al 25. Ahorita, cuando él salió hace poco, él tuvo una entrevista también, ¿no? 22 meses sin visitas familiares, sin ver a mi familia, 14 meses sin un pedazo de papel o de lápiz porque me querían impedir hasta escribir una nota, escribir unos versos, querían hacerme... Pero yo le enseñé, mira la carta, Ferrer, mira esta. ¿La viste, Ferrer? No tenías ni lápiz para escribir. Imposible, recibí golpizas de los militares que me han dejado secuelas, daños, incluso en la región lumbar, las vértebras lumbares. Y ahora en estos últimos 5 meses ya pasaron a un nivel mayor de ensañamiento, de crueldad. Me golpearon los militares primero en 2 ocasiones y luego me golpearon durante varios días 2 presos comunes, mientras otros 11 presos comunes me sujetaban pies, manos, me trancaban la respiración para obligarme a comer alimentos en estado de descomposición con un hedor terrible, meterme un palo en la boca, luego que me apretaban fuerte. No se preocupe, que ahorita tengo todos los elementos para desmentir la mentira de este falso opositor. Mentiroso, vividor. En esta parte del rostro me apretaban la nariz a golpe, presiones en regiones molestas, las manos, los pies, torcedura de brazos, de pie, para introducirme un palo, luego un embudo, y por ese embudo hacerme tragar una sopa hecha de un picadillo de pésima calidad, en estado, repito, de descomposición y con hedor. Y como ya había vomitado, había voluntariamente vomitado como protesta en 2 ocasiones los alimentos que me habían obligado a comer para romper mi huelga de hambre en protesta por los golpes y las humillaciones diarias, pues entonces me amenazaron de que si vomitaba nuevamente aquello que me habían introducido, que tenía que dejarlo bajar, porque luego que me lo echaban por el embudo, me tapaban la nariz y me cerraban la boca a la fuerza para o lo tragas o te asfixias. Me dijeron estos delincuentes comunes que tenían luz. Ahora le vamos a demostrar a él todo, señores. Verde para hacerme lo que quisiesen. Estoy hablando de presos con varios. Si a mí me acusan de estar, digamos, robando en la vivienda de un vecino, se supone que el vecino, si me captura o si tiene los elementos para acusarme, lo va a demostrar, lo va a hacer público. Cuando mi familia
denuncia lo que está pasando en prisión, la única fórmula creíble para desmentirlo es permitiendo a la prensa extranjera, a la embajada estadounidense, a la embajada de la Unión Europea, un país democrático que tenga sede en Cuba y que se dediquen a lo que pasa en materia de derechos humanos, a la Cruz Roja. Aquí está el punto, mi gente. Aquí está, y lo voy a poner en grande acá. Déjame poner la foto al hijo de tres, a ver si le veo la foto por ahí. Déjame ver. Aquí está. Aquí está. Ya le puse la foto ahí para que ustedes vean. Este cuento de Ferrer no es nuevo. No es nuevo. Siempre es el mismo libreto: lágrimas, dramatismo, persecución y detrás de todo, dólares, fondos, donaciones y el eterno papel de la víctima. Porque mientras tú trabajas y pagas impuestos, hay gente que viven del cuento del dolor cubano. Venden el sufrimiento como si fuera un producto, una mercancía política. Y ahora viene a Miami a contarnos que fue liberado por presión internacional, que el gobierno le tenía miedo. No, hermano. Te soltaron porque ya eras más útil fuera que dentro. Allá no te quería nadie. Y aquí todavía hay quienes te compran ese show. Y este mensaje así que Ferrer, el del martillo, el poeta perseguido, el mártir sin lápiz. Antes de hablar de libertad, aprende primero a decir la verdad. Porque el día que la gente despierte, se te va a acabar la función. Vamos a seguir con esto, mi gente, porque lo que viene a continuación lo van a ver con sus propios ojos. Demuestra cómo este hombre se fabricó su propia historia. Ahí viene José con su caminar, la frente en alto pero va a tropezar. Se dio un golpe que retumbó en la esquina. Ahora todo el barrio ríe con su rima. No es gigante, no es valiente, pero su historia vive en la mente. José Martillo, la mesa bendita, te dio una visita. José Cabecita, ya no es la misma tu cabecita. José Martillo, todo el mundo grita. Dicen que el martillo lo dejó tirado, que la mesa sagrada lo tiene fichado. No. Ay, mamá, no sé si le gustó la canción. Toscano, ya mucha gente está despierto de ese cuento. No se lo cree ni el Chavo del Ocho. Así es, Benice. Gracias por llegar. Ahí viste, no sé si viste la canción, gracias a tu idea que me diste. Yo le hice la canción ahorita. Tú me escribiste y rápidamente ya mandé esto a mi equipo y rápidamente me apoyaron, mi gente. Vamos ahora. Acabamos. Como ustedes vieron, acabamos de ver al Martillo vendiendo, por ejemplo, esa novela de tortura, versión Netflix, ¿no? Ahora viene lo bueno. Un testimonio de alguien que estuvo preso en Guantánamo y pertenecía a la misma organización, la OPACO. O sea, la misma familia, la misma casa. Y miren lo que dice este compañero sobre Ferrer. Esto sí es prueba. Esto sí cuenta. Escuchen esto con atención, que no le vendan cuento. Este es el guión que vivió dentro, que compartió Zelda, que él vivió cómo se movían las cosas, que decía que el OPACO señores, fue destruida por el impostor, por él, que se repartía sobornos, que la unidad se rompió, que el líder se construyó de su teatro y dejó el resto, señores, en la calle. Oye, y ahora un senador y un congresista piensa recibirlo como héroe, señores. ¿Un héroe de qué? ¿De la función?
Vamos a entrar, señores, vamos a entrar con esto. O el congresista de Abral dice que lo va a recibir como un héroe. ¿Cómo tú vas a recibir como un héroe al tipo que más daño le ha causado a la oposición cubana? La Unión Patriótica de Cuba, cuando fue creada, llegamos a ser más de 3.000 miembros. ¿Dónde están los miembros de la Unión Patriótica de Cuba? La Unión Patriótica de Cuba no existe. Y el impostor sigue actuando en su nombre. Después que el impostor destruyó a Don Paco, que se quedó solo, después que el impostor acabó con la oposición cubana completica, porque primero recuerden que él unió a todo el mundo en un Paco, dando soborno, ven para acá, ven para acá, ven para acá, y después la destruyó. Después que el impostor destruyó la Unión Patriótica de Cuba, el impostor comenzó una nueva etapa en su lucha. La victimización. Comenzó a victimizarse. Yo te conozco de la prisión de Guantánamo. Yo te conozco que tú eres quien pide estar aislado. Tú eres quien suplica bajo el pretexto de estudiar y que los presos te molestan. El impostor es el principal problema que tiene ahora en este momento la oposición cubana. Como el impostor debió la causa de la seriedad, de la libertad de Cuba para llevarla a una obra teatral, llevarla a un dibujo animado y ha cercenado a los verdaderos valientes, regándole bola de chiva, destruyendo. ¿Lo escucharon? El mismo sello, divide, compra, victimiza. Ferrer no solo se victimiza, él fabrica la victimización. Y cuando alguien de tu misma organización te acusa de destruirla, esa no es una opinión. Esa es una evidencia. Y no solamente este señor. También él dividió a las famosas damas de blanco. O sea, señores, senador, congresista, si usted va a recibir a un héroe, señor, por lo menos que sea de la película correcta, no recibas al actor que quemó todo el escenario, señores. Mi gente, esto no es una opinión. Este señor dijo un testimonio desde adentro. Cuando alguien de tu propia casa te señala, hay que escuchar. Y lo más importante, hay que exigir cuenta. Vamos a seguir, señores, sacando esto a la luz. No te vayan. Lo que viene ahora prueba aún más cómo se armó la fundación. Vamos un momento después de esta pausa. Señores, yo veo poco like. ¿Qué pasa con los likes aquí? ¿Dónde están los likes? ¿Dónde están los likes? Ay, mamita, los likes. Hey, mi gente, aquí en el cafecito, la verdad caliente, directo al corazoncito. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la campanita. Que Cafecito con Toscano, la verdad nunca se limita. Si te gusta lo que digo, no te quedes callado. Comenta, dale like, compártelo a tu lado. Que corra por Miami, que llegue hasta La Habana. El café con la verdad siempre sabe más cubana. Suban las manitos, activen la campanita. Que Cafecito con Toscano. Bueno, señores, mira, mi gente, seguimos, señores, desenmascarando las mentiras de este supuesto opositor. Porque esto ya no es política. Esto es un teatro, señores, de tercera categoría, como digo yo. José Daniel Ferrer, el mártir reciclado, el poeta del martillo, ahora viene con el mismo libreto de siempre, el libreto que ya conocemos, señores. Ya está aquí en Miami su familia, ya está aquí su mamá, sus hijos, su esposa, la gente de él más cercana. Y ahora de pronto, ¡oh, sorpresa! Empieza a hablar igualito que la rata de rancho. Cero envío, cero remesa, cero todo. Claro, porque es fácil decir, no mandes dinero a Cuba cuando ya tu familia está en Hialeah comiendo croquetas
y no en Santiago pasando necesidades. Vamos a escuchar lo que dice este hombre con toda la cara del mundo. Y presten atención porque él mismo lo confiesa. Vamos a escuchar aquí. La Iglesia ni al gobierno de los Estados Unidos ninguna petición, porque yo estoy a favor, después del fracaso de la buena voluntad de la administración de Barack Obama hacia su régimen, hacia su dictadura, con la intención de ayudar al pueblo cubano, después que ustedes se comportaron como se comportaron, yo soy de los que pido todo tipo de sanciones y de condenas económicas, políticas, morales contra el régimen. Al criminal se castiga, al criminal no se premia, no se le facilita la represión. Por lo tanto, yo voy a seguir pidiendo medidas y no voy a pedir ningún diálogo a cambio de mi libertad. Me dijeron que entonces no iba a ser posible que yo saliese de Cuba y que iba a continuar preso y que tenían varios delitos en mi contra y que iba a pasar muchos años en prisión. Y ahí le terminé diciendo, si el 1 de octubre esto no ha finalizado de la forma en que yo lo estoy planteando, voy a hacer pública mi posición de lo que se estaba manejando, pero que ya yo me niego a salir de Cuba. No voy a salir. Por desgracia no pudo salir esa carta escrita de manera oculta por pedazos, a ratos escondiéndola de quienes me vigilaban, de quienes me reprimían. No salió el 1 de octubre y eso lo envalentonó. Parece que creyeron que era una especie de alarde mío de que yo iba a publicar mi posición sobre todo aquello, toda la cuestión que se estaba moviendo, se estaba tramitando. Y cuando vieron que por fin el día 3 mi hermana pudo publicar el documento, pues entonces aparecieron, primero amenazaron a mi esposa que ellos no obedecían a presiones, que si yo pensaba que los iba a presionar no me iba a ir nunca. Y terminaron afirmándole a mi familia que no pensasen que ningún familiar mío iba a abandonar el país si no lo hacía yo, que solo permitirían la salida de todo. Escucha lo que dice. Yo no voy a hacerle ni a la iglesia ni al gobierno de los Estados Unidos ninguna petición. Hasta, fíjate, lo dice, voy a seguir pidiendo medidas y no voy a pedir ningún diálogo a cambio de mi libertad. ¿Lo escucharon, mi gente? Él está a favor de las sanciones, del bloqueo, de más castigos económicos, porque claro, él ya está aquí, libre, con ese aire acondicionado, entrevista de CNN. Y mientras tanto, los viejitos de Cuba que no tienen medicina, el niño que no tiene leche, el padre que no tiene gas para cocinar, y todos ellos son los que pagan las sanciones que este señor dice de la libertad de Cuba pide. ¿Ustedes están escuchando, señores? ¿O soy yo el que no escucha esto? Ay, mamá. El martillo. No es de leyenda. Ahí viene José con su caminar, la frente en alto, pero va a tropezar. Se dio un golpe que retumbó en la esquina. Ahora todo el barrio ríe con su rima. No es gigante, no es valiente, pero su historia vive en la mente. José Martillo, la mesa bendita, te dio la visita. José Cabecita, ya no es la misma, tu cabecita.
José Martillo, señores, José Martillo. Sí, ahora, mi gente, ahora vamos a poner a este señor. La iglesia de Santa Lucía, aquí en Santiago de Cuba. Vamos a poner a este señor, para desmentir todo lo que él dijo al llegar a Estados Unidos, a CNN, a todas las entrevistas esas. Vamos a poner sus propias palabras cuando estaba en Cuba este señor. Vamos a tratar de cerrar un poco el capítulo de Martillo de Santiago, José Daniel Ferrer, y vamos ahora, señores, porque después de tantas lágrimas, tantos cuentos de tortura, tanto aislamiento de comida podrida y de novela que ni Netflix se atrevería a producir. Resulta que antes de venir a los Estados Unidos, el mismísimo Ferrer, señores, dio una entrevista en Cuba. Ahí, este señor se desmiente. Escuchen esto con atención, porque lo que van a oír ahora lo dijo antes de emigrar. Y aquí demuestra con su propia voz que lo que le contó a CNN fue puro cuento con la cámara. Miren lo que dijo. Ahí viene para ustedes. De Santa Lucía, aquí en Santiago de Cuba, agradecer al sacerdote que fue en 2 ocasiones a la prisión y tuve 1 hora aproximadamente de conversación con él y con el arzobispo de acá de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, que también fue más veces, creo que 4 o 5 veces en total, quizás 5 o 6. 5, creo que son 5. Dejaron pasar la mayor parte del tiempo abundantísima comida que me llevaba mi familia, gracias a mi familia en el exterior y a muchos amigos en el mundo. O me buscan en televisión, porque ustedes dicen que todos los detenidos o encarcelados en Cuba tienen derecho a tener televisión, lo que he tenido que ver durante 3 años y medio. Televisión Canal Caribe, de la televisión del régimen, Telesur y Russia Today. Porque hubo alimentos que yo no pude regalar porque lo tienen ellos en la oficina de orden interior y me lo administraban cuando yo los pedía. Hasta lo estaban ayudando a la prisión, lo tenían en un lugar y lo administraban, tú lo pedías y mira esto. Eso, una excepción que se hacía conmigo, incluso quien me... Excepción que se hacía con él. ¿Lo estamos desmintiendo? ¿Sí o no? Escuchen. No pueda imaginarse, alguien también comió, no voy a decir quién ni cómo, también comió de esos alimentos que enviaba mi familia y el exilio y amigos en el exterior. Así que eso no me lo... La oficina de orden interior y me lo administraban cuando yo los pedía. Eso, una excepción que se hacía conmigo, comía yo solamente. Estoy acá en la prisión de Malverde desde el día 12. Hasta el momento no he tenido ningún tipo de situación, ningún problema de violencia ni de malos tratos. Ahí lo vieron, señores. Él mismo dice, y lo pueden ver ahí bien clarito. El domingo fui a la iglesia de Santa Lucía, aquí en Santiago de Cuba. Así dijo. Agradecer al sacerdote, lo dijo así, que fue en 2 ocasiones a la prisión y tuvo horas, dice él, aproximadamente, de conversación con el sacerdote y con el arzobispo, Monseñor Dionisio García, que también fue más veces. Creo que 5 o 6, dijo él. Y mira lo que dice. Él lo dijo ahí, que dejaron pasar abundante comida, que llevaba a su familia, gracias a la familia del exterior también, y muchos amigos del mundo. Que tenía canales como, fíjate, de Caribe, Telesur, Russia Today. Señor, los alimentos que enviaba a la familia, lo administraba, lo dijo así la oficina del orden del interior. Una excepción que se hacían con él. Entonces, señores, ¿en qué quedamos? Ferrer, ¿en qué quedamos? ¿No te dejaban comer o te guardaban la comida? ¿No podías recibir visitas o conversabas con el arzobispo cada semana? ¿No tenías lápiz ni papel, pero sí tenías televisión con 3 canales internacionales? Tremenda tortura esa, ¿no? Yo conozco cubanos en Hialeah que no tienen ni cable y tú en la cárcel viendo Russia Today.
Señor, qué privilegio, señores. Caballero, caballero. Ahí está mi gente. Este hombre se desmiente solo. Y en CNN se presentaba como mártir, un mártir con un menú administrativo, visitas de los obispos, televisión de cable y comida del exilio. La prisión más cómoda del Caribe. Y después se preguntan por qué nadie lo cree. Porque nosotros lo tenemos que hablar de él. Porque nadie se puede. Nadie se puede. Nadie podemos. Nosotros no podemos seguir esa mierda. Señores, esto no es un ataque, como yo digo, personal. Y esto es la verdad. Porque cuando uno vive de sufrimiento ajeno, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Porque hay madres, hay jóvenes, hay familias que sí sufren de verdad. No por cámaras, no por política, sino por pura necesidad, mi gente. Así que José Daniel Ferrer, el martillo, el de las lágrimas selectivas, gracias por demostrar tú mismo que el mayor golpe te lo diste tú, pero con la cabeza. Ahí viene José con su caminar, la frente en alto pero va a tronar.